La semana pasada dejamos al apóstol Pablo junto con Lucas y Aristarco que son los que iban acompañándolo en ese viaje que hicieron desde Cesarea hasta que llegaron a naufragar en la isla de Malta. Recuerdan con todo lo que pasó a lo largo de esos 14 días en medio de una tempestad terrible, en medio del mar. Una tempestad tan grande que dice Lucas que llegó el momento en que perdieron la esperanza de salvarse. Llegaron a la isla de Malta, el barco en el que iban naufragó, de hecho el barco en el que iban se hizo pedazos. Como pudieron, llegaron todos los que iban a bordo de ese barco allí a la isla de Malta. Y la semana pasada veíamos al apóstol Pablo bien firme y bien seguro de quién era él, a quién le pertenecía él y a quién servía él. Después de que un ángel del Señor le habló allí en medio de la tempestad en ese barco, Pablo se dirigió a algunas de las personas que iban con él en ese barco y les dijo: ánimo, anímense, no tengan miedo. Porque dice Pablo, porque esta noche el Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo conmigo. El Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Pablo estaba bien seguro de que esa era su identidad. Él pertenecía a Dios y estaba bien consciente de que cualquiera que fuera la circunstancia en la que él estaba, él iba a servir a Dios. Dos cosas, hermanos y amigos que nos visitan, dos cosas que nos van a ayudar a ustedes y a mí para poder mantenernos firmes a lo largo de esta carrera que es la vida cristiana, y sobre todo para mantenernos firmes en medio de las tormentas de nuestra vida que enfrentamos frecuentemente. Pertenecemos a Dios, pertenecemos a Dios. Si tú estás en Cristo, tú perteneces a Dios. Ahora, si tú perteneces a Dios, tú vas a servir a Dios. Son dos cosas que van juntas. Y el apóstol Pablo pudo estar firme en medio de esa tempestad y pudo servir a Dios antes de la tormenta, durante la tormenta y después de la tormenta. Aún todavía cuando llegaron a la isla de Malta, recuerdan que los recibieron la gente de allí, de Malta. Y cuando Pablo, dispuesto con esa disposición de servir, se dispuso a recoger leña y echarla ahí al fuego que habían preparado para calentarse, una serpiente venenosa lo mordió, se le quedó prendida de la mano y lo mordió. Con todo eso, el apóstol Pablo siempre estaba dispuesto a servir. Y yo le ruego a Dios que cada uno de nosotros podamos cada día tener esa disposición de servir, aún en medio, servir a Dios obviamente, aún en medio de la peor tormenta o la peor circunstancia de nuestra vida. Y podemos servir a Dios de diferentes maneras. Ya no lo voy a mencionar ahora por motivos de tiempo, pero podemos servir a Dios de diferentes maneras. Eso sí, lo que sí quiero mencionar es esto: servimos a Dios en la medida en que servimos al pueblo de Dios. Grábate eso también. Servimos a Dios en la medida en que servimos a el pueblo de Dios, a nuestra iglesia. ¿Ok? Así que ahí estuvieron en Malta, y Lucas entonces continúa con la narración. Capítulo 28, versículo 17. No, antes del 17 es el versículo 11, perdón, ya me estoy adelantando, pero vamos a leer desde el 11. ¿Sale? Ahora sí, capítulo 28, versículo 11. Dice así: 3 meses después del naufragio, zarpamos en otro barco que había pasado el invierno en la isla. Era un barco de Alejandría que tenía como figura de proa a los dioses gemelos. Hicimos la primera parada en Siracusa, donde nos quedamos 3 días. De allí navegamos hasta Regio. Un día después, un viento del sur empezó a soplar, de manera que al día siguiente navegamos por la costa hasta Puteoli. Allí encontramos a algunos creyentes, quienes nos invitaron a pasar una semana con ellos, y así llegamos a Roma. Me encantan esas últimas palabras del versículo 14, cuando Lucas de manera bien sencilla, bien clara dice: así llegamos a Roma. Como si hubiera sido tan fácil, ¿no? Así llegamos a Roma. Estas pocas palabras resumen todo lo que hemos visto en el capítulo 27 y capítulo 28. Se dice fácil: así llegamos a Roma. Pero ya vimos todo lo que Pablo, con las personas que iban allí en ese barco con él, tuvieron que pasar.
pero llegaron a Roma. Y lo primero que quiero que veamos entonces es la fidelidad de Dios. Dios le había prometido en más de una ocasión al apóstol Pablo que él tenía que comparecer ante el César y que tenía que anunciar el evangelio en Roma. Dios se lo prometió y Dios se lo cumplió. Después de pasar 3 meses ahí en la isla de Malta, lo que hicieron fue esperar a que pasara el invierno. ¿Recuerdas? Cuando salieron de Cesarea, dice Lucas que el otoño estaba ya muy avanzado. Estaba por terminar el otoño y estaba por iniciar el invierno. Así que allí en Malta pasaron el invierno. Todo. El invierno. 3 meses, dice en el versículo 11. Y al final del versículo 14, bueno, ya leímos, llegaron a Roma. Pablo, junto con sus acompañantes, después de tanto tiempo, llegaron a Roma, y llegaron a Roma a pesar de las dificultades que Dios permitió en ese viaje. Dificultades, óyelo bien, que tenían un propósito de Dios para la vida de Pablo. Y esto nos recuerda y nos enseña algo para nosotros ahora en este tiempo. Todas las dificultades, oye bien, todas las dificultades que atraviesas en tu vida, Dios en su soberanía permite que sucedan. Todo, no hay nada, oye bien, no hay absolutamente nada en tu vida que Dios no controle, que Dios no gobierne, que Dios no mire. Y todo lo que pasa en tu vida tiene un propósito. Aquí es donde recordamos aquel pasaje en donde el mismo apóstol Pablo le dice a los romanos, Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que, ¿qué cosa? Que a los que aman a Dios, en la traducción de la Reina Valera, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios, oye bien, todas. Y todas las cosas, bueno, esa palabra todas significa eso, todas. Todas las cosas que pasan en tu vida, al final serán para bien tuyo. Aunque en el momento, cuando estás en medio de la tormenta, tú no sabes por qué Dios permite las cosas. Pero podemos confiar en eso, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Pero eso no es todo lo que el versículo dice. Dice más. ¿Recuerdan qué más dice ese versículo? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, ¿a quiénes? A los que, oigan, conforme a su propósito. ¿El propósito de quién? De Dios. A los que conforme al propósito de Dios son llamados. ¿Entiendes? Dios te ha llamado a ti y te ha llamado con un propósito. Dios tiene un propósito para ti, para tu vida. Y oye bien, ese propósito se va a cumplir sí o sí. A pesar de las dificultades, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de las aflicciones, a pesar de las tormentas en tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida y ese propósito se va a cumplir sí o sí. Y si Dios, como comentábamos la semana pasada, si Dios te dice que vas a llegar, vas a llegar. Porque Él es fiel y verdadero. Aunque en el transcurso, en el camino, en este andar que es la vida cristiana, tengamos que atravesar por diferentes circunstancias o situaciones que son incómodas, son difíciles, no nos gusta. Si por nosotros fuera, no estaríamos allí. Pero Dios permite que pasemos por momentos así. Y constantemente Dios nos recuerda que su mano, su gracia, su bondad, su presencia está con nosotros. Y constantemente tú y yo podemos recordar palabras como las que dice la palabra de Dios, que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Así que Dios es fiel, fiel y verdadero. Y Él llevó a Pablo a Roma.
pero lo llevó con un propósito, ¿recuerdan? El propósito era ese, que Pablo anunciara el Evangelio en Roma. Y llegaron a Roma. Leímos hasta el 14, vamos a... Bueno, déjenme leer nuevamente el 14, porque dice que llegaron a un lugar llamado Puteoli, ya estaban en Italia, y allí en ese lugar llamado Puteoli, dice el 14, allí encontramos a algunos creyentes quienes nos invitaron a pasar una semana con ellos. ¿Por qué una semana? Bueno, Lucas no lo dice, y la verdad es que honestamente no lo sé. Puede ser que la intención era que Pablo, junto con sus dos acompañantes, Lucas y Aristarco, estuvieran con ellos hasta el siguiente domingo para que estuvieran con ellos en la reunión que probablemente tuvieran o tenían como iglesia, como creyentes. Puede ser. Lucas no lo dice, entonces eso es una probabilidad. Ahora, dice que llegaron a ese lugar y a Pablo con sus acompañantes se les permitió bajar del barco. Y vemos nuevamente la gracia de Dios a favor de Pablo y a favor de las personas que iban con ellos. La traducción que estamos leyendo no dice textualmente que se les permitió, pero por implicación podemos verlo, porque dice el 14 que allí, hablando Lucas, dice, encontramos a algunos creyentes. Eso significa que bajaron del barco y estuvieron ahí viendo el lugar. Probablemente también con la intención de ver si encontraban algunos creyentes, y los encontraron. Y otra vez, vemos cómo Dios mostró su gracia, en esta ocasión seguramente por medio de aquel oficial romano que estaba a cargo de los prisioneros, incluyendo a el apóstol Pablo. El barco entonces hizo una parada allí en ese lugar. Probablemente también ese comandante romano, ese oficial romano, probablemente tenía que hacer algunos trámites en ese lugar. El chiste es que pasaron allí algunos días y a Pablo junto con sus compañeros se les permitió bajar del barco y estar ahí conociendo el lugar de alguna manera. Versículo 15, ahora sí, ya que estaban en Roma, dice el versículo 15, los hermanos de Roma se habían enterado de nuestra inminente llegada y salieron hasta el foro por el camino Apio para recibirnos. En las 3 tabernas, y este es el nombre de un lugar, no crean que Lucas y Pablo estuvieron ahí en 3 tabernas, no, ese es un lugar que así se llamaba. En las 3 tabernas, dice, nos esperaban otro grupo de creyentes, obviamente. Ahora mira lo que dice al final del versículo 15. Cuando Pablo los vio, ¿a quiénes? A los creyentes de esos lugares, a los hermanos de ahí, de esos lugares, dice que se animó y dio gracias a Dios. Y esto nos enseña algo. Pablo, el apóstol Pablo, era ser humano, así como tú. Era un ser humano común y corriente como tú y como yo. Y Pablo necesitaba en ocasiones también que lo animaran. Como tú y como yo, en ocasiones necesitamos que nos animen. Y cuando Pablo vio a aquellos hermanos allá en Roma, dice que él se animó y le dio gracias a Dios. Y por otro lado, aquellos hermanos de Roma, dice nuevamente versículo 15, que se habían enterado, dice Lucas, de nuestra inminente llegada. Ya sabían que Pablo iba a llegar a Roma, tarde o temprano, era cuestión de tiempo, iba a llegar a Roma. Ya conocían de Pablo, ya habían escuchado de Pablo. De hecho, algunos de ellos es muy probable que ya conocían personalmente al apóstol Pablo. Y cuando se enteraron de que Pablo iba en camino, ya estaba cerca de Roma, dice que salieron a encontrarlo en el camino. ¿Quiénes serían estos hermanos? ¿Te has preguntado? ¿Quiénes serían estos hermanos que salieron a encontrar a Pablo en el camino? Seguramente la noticia de que Pablo iba en camino los emocionó. Se entusiasmaron.
al grado de que estuvieron dispuestos a salir de donde vivían e ir a encontrar al apóstol Pablo en el camino. ¿Quiénes serían? Yo creo que, más bien seguramente Pablo conocía a algunos hermanos de ellos, de ahí de Roma, y algunos de ellos lo conocían a él. ¿De dónde tomamos esto o de dónde saco yo esto? Bueno, por lo que Pablo le dice a los creyentes de Roma en su carta a los romanos. Vamos ahí a Romanos. En el último capítulo de Romanos, capítulo 16, recuerda, es el apóstol Pablo escribiéndole aquí a los creyentes en Roma. Cuando Pablo escribió esta carta, obviamente todavía no había pasado todo esto que hemos visto, todavía no iba él a Roma. Pero mira, por ejemplo, me encantan estos versículos y vamos a ver si podemos leer algunos de ellos. Por ejemplo, capítulo 16, versículo 13. Den mis saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. De hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí. Yo le estoy agradecido igual que a todas las iglesias de los gentiles. No quites la mirada de que estas palabras están dirigidas a creyentes que están en Roma. Allí en Roma estaba Priscila y Aquila en ese tiempo. Pablo ya conocía a esta pareja. Versículo 5. Bueno, la última parte del versículo 4. Dice Pablo, yo les estoy agradecido igual que todas las iglesias de los gentiles. Ahora sí, versículo 5. Den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos, en el hogar de Aquila y Priscila. Otra vez, miren, cómo Pablo manda saludo tras saludo. Y vean, saluden a mi querido amigo Epeneto. Por cierto, Abraham y Anela, que hay un buen nombre para su hijo. ¿Qué esperan? Epeneto, el nombre bíblico. Dice, él fue el primero de toda la provincia de Asia que se convirtió en seguidor de Cristo. Denle mis saludos a María, quien ha trabajado tanto por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, judíos como yo, quienes estuvieron en la cárcel conmigo. Ellos son muy respetados entre los apóstoles y se hicieron seguidores de Cristo antes que yo. Saluden a Amplias, mi querido amigo en el Señor. Saluden también a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido amigo Estaquis. ¿Se fijan? Pablo tenía amigos allí en Roma. Y probablemente algunos de estos que se mencionan en estos versículos fueron los que salieron a recibir a Pablo cuando Pablo iba llegando a Roma. Me gustaría leer los demás versículos, pero por cuestión de tiempo, bueno, no lo vamos a hacer. Así que Pablo, cuando vio probablemente a algunos de sus amigos allí en Roma, dice Lucas en Hechos 28 que Pablo se animó. Y esto otra vez nos enseña algo. Y es esto, hermanos. Los siervos del Señor, los siervos de Dios, también necesitan ser animados. Yo entiendo, hermano, hermana, yo entiendo que tú en ocasiones necesitas ser animado. Pero tú también debes tomar en cuenta que muchas veces los siervos del Señor también necesitamos ser animados. La pregunta es, ¿qué estás dispuesto tú a hacer para animar y para alentar a otros de tus hermanos en Cristo que necesitan ser animados y alentados? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Aquí tenemos el ejemplo de aquellos creyentes de Roma, y te fijaste en lo que ellos estuvieron dispuestos a hacer. Cuando se enteraron de que Pablo iba llegando a Roma, ellos no esperaron. Bueno, ya viene, pues aquí lo esperamos sentaditos. No. Ellos estuvieron en la disposición de salir de su casa, salir del lugar
en donde vivían y trasladarse una distancia de kilómetros. Algunos dicen que fueron alrededor de 45 kilómetros los que tuvieron que trasladarse de un lugar a otro con el fin de encontrar a Pablo. Y ya nos damos idea más o menos, ¿no?, de cómo era viajar esa distancia en esos tiempos. Pero estuvieron dispuestos a hacerlo. ¿Y tú? ¿Qué estás dispuesto a hacer para animar a otros hermanos en Cristo? Ay, hermanos, yo me temo que en ocasiones ni siquiera, o nos cuesta mucho trabajo al solo hecho de venir el domingo a reunirnos aquí. En ocasiones hasta para levantar el teléfono y hacer una llamada y preguntar al hermano o a la hermana, ¿cómo estás? Hasta eso nos cuesta trabajo. Pero bueno, no quiero yo nada más mencionar cosas negativas. Yo quiero darle gracias a Dios de manera personal, y aquí hablo yo de manera personal. Porque saben una cosa, a mí algo que me anima es verlos a cada uno de ustedes aquí en este lugar cada semana. Sin duda que eso me anima. Eso me anima. A pesar de la distancia que algunos tienen que trasladarse semana a semana, a pesar de las circunstancias que están viviendo algunos, me anima el ver que no importa la distancia, no importan las circunstancias, aquí están. A pesar del padecimiento, a pesar de las enfermedades, a pesar del clima, aquí están. Y eso me anima. Igual, en ocasiones, así como el apóstol Pablo se animó al ver a aquellos hermanos allí en Roma, igual yo me animo al verlos a ustedes, que están aquí cada semana. Y le doy gracias a Dios por la vida de ustedes, porque pueden permanecer firmes en el Señor a pesar de las aflicciones o las pruebas o las luchas. Y por otro lado, hermano, hermana, que estás aquí, pregunta, ¿has pensado tú? ¿Has pensado alguna vez, oye bien, que el solo hecho de que estés aquí, tu sola presencia, es motivo o es causa de que otros se animen? ¿Lo has visto así? El solo hecho de que otros te vean aquí, eso sirve para que se animen. No descuides la reunión de la iglesia. Y no pienses nada más en ti. Piensa también que el hecho de que estés aquí, eso va a ser de ánimo para otros. No seamos egocéntricos. Ayer en la reunión de matrimonios hablábamos un poco al respecto. No seamos egocéntricos ni ególatras, solamente pensando para nosotros mismos, para mí, sin pensar en los demás. Dice, continúa Lucas hablando, narrando en el versículo 16, una vez que llegamos a Roma, a Pablo se le permitió hospedarse en un alojamiento privado. Pablo tenía, a estas alturas, Pablo tenía ya algunos privilegios. Él era prisionero, recuerden, iba en calidad de prisionero, pero le dieron ciertos privilegios. Desde que le permitieron bajar del barco allí en Puteoli, y luego cuando llegaron a Roma le dieron este privilegio. Él estaba arrestado, pero le concedieron el privilegio de tener, algo así como un arresto domiciliario. Y podemos preguntarnos, bueno, ¿y por qué a Pablo le dieron ese privilegio? Bueno, puede ser, otra vez, no estamos seguros, la Biblia no lo dice, pero puede ser porque Pablo tenía ciudadanía romana. Y como ciudadano romano, bueno, le dieron ese privilegio. Y otra razón probable, y es aquí donde yo quiero hacer un poquito de énfasis, porque aunque no lo dice el pasaje, pero es muy probable que así haya sido, puede ser que a Pablo le dieron ese privilegio por su buen comportamiento. Desde que iba en el barco,
Ajá. Desde que les advirtió al oficial al mando y al dueño del barco y al capitán del barco que no salieran de ahí de buenos puertos, ¿recuerdan? Porque si lo hacían iban a sufrir pérdida y les iba a ir mal. Desde que los animó allí en medio de la tormenta, los animó a comer, oró por ellos. Cuando estuvieron en Malta también, las personas alrededor de Pablo vieron su buen comportamiento. En otras palabras, vieron su buen testimonio. Y esto otra vez creo que nos enseña algo. Y aquí te va, mira, hermano, hermana, no sabemos, tú y yo en ocasiones no sabemos o no nos ponemos a pensar en las consecuencias positivas o la buena impresión que podemos causar a las personas a nuestro alrededor cuando vivimos de la manera que Dios quiere que vivamos. En palabras del apóstol Pablo, cuando vivimos como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. ¿Recuerdas? Efesios capítulo 4, con toda humildad y mansedumbre. A veces no nos ponemos a pensar o no nos imaginamos las consecuencias positivas que pueden venir después a causa de nuestro buen comportamiento o de nuestro buen testimonio. Yo creo que a Pablo le dieron esos privilegios porque vieron su comportamiento. El comandante que estaba a cargo de ellos, de los prisioneros, él seguramente llegó a la conclusión: este hombre no hizo nada malo, este hombre no tiene nada malo, de hecho lo que vemos en él son cosas buenas. Y probablemente eso influyó para que a Pablo le dieran ese privilegio, que no lo mandaran a una cárcel junto con los demás prisioneros, sino que le permitieran estar en una casa hospedada por su buen testimonio. Oh, hermano, yo le ruego a Dios que tú y yo, día con día, podamos, con la gracia de Dios y con la ayuda de Dios, vivir como es digno de la vocación con que hemos sido llamados, con toda humildad y mansedumbre. Y no sabemos las impresiones o las cosas buenas que podemos causar en la gente que nos mira, a causa de nuestro buen testimonio, a causa de nuestro buen comportamiento. Así que Pablo estaba allí en Roma, arrestado, sí, en una casa, y dice que estaba bajo la custodia de un soldado. De hecho, la idea de esto es que es muy probable, o casi seguramente, que Pablo estuviera encadenado a un soldado de tiempo completo. Allí estaba así en una casa, tenía ciertas libertades, aunque estaba bajo la custodia de un soldado, encadenado. Ahora mira, aquí déjame hacer algo. Vamos nuevamente a la carta a los Romanos, porque quiero que vean algo conmigo. Pablo llegó a Roma, sí, pero llegó en calidad de prisionero. Y aunque estaba en una casa, no dejó de ser prisionero ni de estar encadenado. Ahora mira, Romanos, capítulo 1, cuando Pablo escribió esta carta, pensando en los creyentes de Roma, les dice que él tenía la intención de ir a Roma, si el Señor lo permitía, y anunciar allá, entre ellos, entre los creyentes de Roma, el mensaje del Evangelio. En el versículo 10 del capítulo 1, mira cómo dice Pablo, capítulo 1, versículo 10. Primero lo voy a leer en la traducción de la Nueva Traducción Viviente. Dice: algo que siempre pido en oración es que Dios mediante se presente la oportunidad de ir por fin a verlos. ¿A dónde? A Roma. ¿Ok?
se presente, dice Pablo, le ruego a Dios que se presente en la oportunidad, que me dé la oportunidad de ir por fin a verlos a Roma. Mira cómo lo traduce la Reina Valera, este versículo 10 que ya leímos. Dice la Reina Valera, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, oigan, un próspero viaje para ir a verlos. ¿Te fijas? Dice Pablo, yo le ruego a Dios que me permita tener un próspero viaje para ir a verlos a ustedes, hermanos, que están en Roma. Un próspero viaje. ¿Podemos decir que el viaje que tuvo Pablo fue próspero? ¿Podemos decir que fue un próspero viaje? Con todo lo que pasó, con esa tormenta tan terrible que enfrentaron. Bueno, naufragaron. ¿Podemos decir que fue un próspero viaje? ¿Podemos decir que valió la pena? ¿Podemos decir que resultó para bien? Y la respuesta, óyelo bien, la respuesta es un rotundo sí. Sí. Óyelo bien, porque la prosperidad no depende de cómo la veas tú, ni yo. Nosotros tenemos un concepto bien diferente al que Dios tiene de lo que es la prosperidad. Y la prosperidad no depende de cómo lo veamos nosotros. Depende de cómo Dios lo ve. Pablo estaba en Roma después de tantas cosas que sufrieron en ese viaje. Llegó a Roma, estaba preso, aunque con ciertas libertades, pero estaba preso, encadenado a un soldado todo el tiempo. Y sin duda, óyelo bien, sin duda, eso resultó para bien. Su viaje a Roma fue un viaje próspero. Aunque en el viaje probablemente Pablo y Lucas y Aristarco, en medio de esa tormenta, se preguntaron más de una vez, ¿y esto tiene sentido, Señor? ¿Tiene sentido lo que estoy viviendo en mi vida? ¿Por qué pasa esto, Señor? ¿Por qué permites esto? Muchas veces en medio de la tormenta no vemos el por qué. Y como hemos dicho también en otras ocasiones, en medio de los problemas, en medio de las aflicciones, en medio de las tormentas de nuestra vida, la respuesta correcta muchas veces no es por qué. La respuesta correcta es para qué. ¿Para qué el Señor ha permitido esto? ¿Para qué? Porque Dios tiene un propósito para nuestra vida. Así que el viaje que el apóstol Pablo junto con sus acompañantes hizo a Roma, y una vez estando a Roma, el tiempo que Pablo pasó ahí en Roma, óyelo bien, fue de bendición, fue algo próspero. ¿De dónde sacamos esto? Bueno, vamos a ver otra porción de la Escritura. Ya estando en Roma, allí en esa prisión domiciliaria, el apóstol Pablo hizo muchas cosas. La primera fue anunciar el mensaje del Evangelio. Otra cosa que hizo fue escribir cartas a algunas iglesias, lo que conocemos ahora como las cartas de la prisión. Una de esas cartas, el apóstol Pablo la escribió a la iglesia en Filipos, la carta a los filipenses. Vamos allí, por favor. Filipenses, capítulo 1. Subrayo, Pablo escribió esta carta, estas palabras que vamos a leer, las escribió estando allí en Roma, en esa prisión domiciliaria, encarcelado y encadenado a un soldado. Estando allí, escribiendo esto, vean lo que Pablo le dice a los creyentes de Filipos en el capítulo 1, versículo 12. 1:12. Además, mis amados hermanos, oigan, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar, ¿en dónde estaba Pablo? Roma, prisionero, encadenado a un soldado. Oye, todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia.
¿Fue próspero su viaje o no? Sí, sí. Versículo 13. Pues cada persona, óyelo, mira, cada persona de aquí, y mira, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. ¿Cuál es la idea de esto? Que a cada soldado que llegaba para cuidar a Pablo, el apóstol Pablo le hablaba de Cristo. Dice que toda la guardia del palacio, toda la guardia del palacio. Y estos eran los soldados del emperador, del César. Toda la guardia del palacio sabe que estoy aquí por causa de Cristo. Y yo imagino a Pablo en la mañana ahí con el soldado al lado, hablándole de Cristo. Se terminaba el turno del soldado, no sé, el turno de 6, 8 horas. Llegaba el otro y Pablo decía, gracias a Dios, ya llegó otro. Y hablarle de Cristo. Se iba ese y llegaba otro y hablarle de Cristo. Y no solo eso, oigan, versículo 14. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo. Lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Y aquí mira, un paréntesis rapidito. Esto nos muestra hasta dónde puede llegar el odio, la amargura y el egoísmo de una persona. Oye, que alguien tenga envidia de una persona cuyo ministerio es próspero y es muy visible y hace muchas cosas, bueno, se entiende, ¿no? Pero que alguien tenga envidia de alguien que está preso, encadenado a un soldado, ¿hasta dónde puede llegar la envidia y el egoísmo de una persona? Y dice Pablo, pero eso no importa, versículo 18. Sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras, de modo que me gozo. Por cierto, Filipenses se le conoce como la carta de ¿qué? Del gozo. La carta del gozo. Esta carta Pablo la escribió estando en esa situación. Me gozo. Versículo 19. Porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. ¿Fue próspero su viaje? Sin duda que sí. Fue próspero su viaje. Dios lo llevó a Roma con un propósito y ese propósito se cumplió. El mensaje de Cristo llegó a muchas personas, por medio de Pablo y por medio de otras personas. Y eso, dice Pablo, eso me causa gozo. Y es ahí donde tenemos que poner nosotros nuestra mirada, en que otros, por la gracia de Dios, lleguen a conocer el mensaje del Evangelio. Y si Dios nos usa a nosotros en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras aflicciones, en medio de las pruebas, en medio de las tormentas de nuestra vida, para que otros conozcan a Cristo Jesús como Señor y Salvador, amén, gloria a Dios. Que Dios nos conceda ese privilegio. Regresamos a Hechos, por favor. Ya estaba Pablo en Roma. ¿Y qué crees que hizo Pablo estando en Roma? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en el lugar de Pablo? Yo no sé, pero a lo mejor yo hubiera dicho, bueno, ya estoy en Roma y pues aprovechando que estamos aquí, vamos a conocer la ciudad, ¿no? Vamos a turistear unos días. En el caso de Pablo no fue así.
De hecho, Pablo no perdió el tiempo. Mira, versículo 17, capítulo 28, versículo 17. 3 días después, óyelo, nada más, 3 días después de haber llegado Pablo, mandó reunir a los líderes judíos locales. Pablo no perdió el tiempo estando en Roma. Él sabía que Dios lo había llamado con un propósito y sabía que Dios lo había llevado allí con un propósito y no perdió el tiempo. Solamente 3 días después, probablemente el tiempo que le llevó a él y a Lucas y a Aristarco encontrar una casa en donde hospedarse, en donde vivir. Y ni tardo ni perezoso dice que mandó reunir a los líderes judíos locales. Obvio, ¿no? Tiene sentido. Pablo estaba preso. ¿Recuerdas cuál era la costumbre de Pablo cada vez que llegaba a alguna ciudad, a algún lugar? Ir a la sinagoga de los judíos. Ahora no podía hacerlo porque estaba preso. Entonces, ¿qué hizo? Mandó llamar a los líderes judíos para que vinieran a él. Y vinieron. Y ya estando ahí con ellos, les explicó cuál era su situación. Vamos a continuar leyendo. Hermanos, les dice, fui arrestado en Jerusalén y entregado al gobierno romano a pesar de no haber hecho nada en contra de nuestro pueblo ni de las costumbres de nuestros antepasados. Los romanos me llevaron a juicio y querían ponerme en libertad, porque no encontraron ninguna causa para condenarme a muerte. Pero cuando los líderes judíos protestaron por la decisión, creí necesario apelar al César, aunque no tenía deseos de presentar cargos contra mi propia gente. Les pedí a ustedes que vinieran hoy aquí para que nos conociéramos y para que yo pudiera explicarles, oigan, que estoy atado con esta cadena porque creo que la esperanza de Israel, el Mesías, ya ha venido. Esa es la razón. Esa es la razón por la que los líderes judíos de Jerusalén le tenían envidia y le tenían tal odio que querían matarlo, porque él creía que Jesús de Nazaret, era el Mesías prometido. Y Pablo lo creía y lo enseñaba así. Seguimos leyendo, versículo 21. Ellos respondieron: no hemos recibido ninguna carta de Judea ni ningún informe en tu contra de nadie que haya venido por aquí, pero queremos escuchar lo que tú crees, pues lo único que sabemos de este movimiento, y esa palabra movimiento se refiere al cristianismo, es que se le ataca por todas partes. Entonces fijaron una fecha, y ese día mucha gente llegó al lugar donde Pablo estaba alojado. Se pusieron de acuerdo. Bueno, después de que se conocieron, platicaron, se pusieron de acuerdo para verse nuevamente. Le pusieron un día, una fecha, una hora. Llegó el día y dice que vinieron. Mira nuevamente, versículo 23. Fijaron una fecha y ese día llegó mucha gente al lugar donde Pablo estaba alojado. Y mira lo que hizo Pablo. Él explicó y dio testimonio acerca del reino de Dios y trató de convencerlos acerca de Jesús con las Escrituras. Usando la ley de Moisés y los libros de los profetas, les habló desde la mañana hasta la noche. Así que una vez estando en Roma, Pablo no perdió tiempo. Diríamos aquí en México, a lo que te truje. Mandó llamar a los líderes, se pusieron de acuerdo, vinieron otro día. Y ya que estaba allí Pablo, no solo con los líderes, sino con mucha gente que llegó allí al lugar en donde él estaba hospedado, él hizo lo que sabía que tenía que hacer. Lo que el Señor lo llamó y lo capacitó para hacer, anunciar a esa gente el mensaje del Evangelio, la buena noticia acerca de Cristo. Y Lucas dice que él explicó y dio testimonio acerca del reino de Dios. Nota esto, explicó y dio testimonio acerca del reino de Dios. Eso, hermanos, mira, en este punto quiero que veamos en el ejemplo de Pablo algunos principios que nos van a ayudar y que debemos de tener presente a la hora de compartir a otros el mensaje del Evangelio. Ese es nuestra responsabilidad, ese es nuestro llamado, anunciar a otros el mensaje del Evangelio. Y tenemos que hacerlo siguiendo el ejemplo del
apóstol Pablo. Él explicó y dio testimonio, pero no dio testimonio acerca de sí mismo. Dice que dio testimonio acerca del reino de Dios. Lo decíamos hace poco, ¿no? No tiene mucho. A la hora de compartir a otros el mensaje del Evangelio, tu testimonio personal puede servir, sí, puede servir, pero no te quedes nada más con eso. No creas que nada más con dar tu testimonio personal a otra persona, eso ya es anunciar el mensaje del Evangelio, porque no es así. Tenemos que anunciar y explicar a otros acerca del reino de Dios. Y dice Lucas también que Pablo trató de convencerlos. La Reina Valera dice, si no mal recuerdo, que trató de disuadirlos o persuadirlos acerca de Jesús. Persuadirlos de que Jesús de Nazaret, aquel que crucificaron, aquel que murió y resucitó, Él es el Mesías. Y dice que trató de hacer esto, ¿te fijaste con qué? Con las Escrituras. Déjame leer otra vez toda esa parte. Dice, Él explicó y dio testimonio acerca del reino de Dios y trató de convencerlos acerca de Jesús. ¿Con qué? Con las Escrituras. Con las Escrituras. A la hora de anunciar a otros el mensaje del Evangelio, hermano, hermana, usa las Escrituras. Habla lo que Dios dice en su palabra. Y solamente lo que Dios dice en su palabra. Ni le añadas ni le quites. Ahora, esto, creo que aquí hay algo que es obvio, y es tan obvio que por ser tan obvio muchas veces lo pasamos por alto. Y ahí te va. ¿Sabes qué es? Mira, para que Pablo pudiera explicar, para que pudiera dar testimonio, para que pudiera tratar de convencer a esas personas, era necesario que él hiciera algo, una cosa. ¿Sabes qué cosa es? ¿No? Allí va. Por ahí alguien lo dijo. Hablar. Hablar. ¿Cómo vas a explicar algo si no hablas? ¿Cómo vas a dar testimonio si no hablas? ¿Cómo vas a tratar de convencer a alguien si no hablas? Habla. Dice ahí en el versículo 23 todavía, usando la ley de Moisés y los libros de los profetas, les habló desde la mañana hasta la noche. Tenemos que hablar, hermanos. Tenemos que hablar. Tenemos una tarea que hacer. Tenemos que anunciar a otros el mensaje del Evangelio. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no hablamos? Mira, en el caso de Pablo no podía parar de hablar. Una vez que comenzaba a hablar, no había quien lo parara. Y dice Lucas, ¿no?, que estuvo hablando desde la mañana hasta la noche. ¿Qué significa eso? Todo el día. Todo el día Pablo no podía dejar de hablar. Y me temo, y mira, la realidad en muchos de nosotros, ¿sabes cuál es? Que a diferencia de Pablo, que no podía parar de hablar del Evangelio, lamentablemente muchos de nosotros no podemos hablar. Pablo no podía parar. Muchos de nosotros no podemos ni empezar. Por diferentes razones. ¿Qué de ti? ¿Qué de ti? ¿Puedes decir que a ti te ocurre casi como el apóstol Pablo? Que en la primera oportunidad que tienes abres la boca y le anuncias a otros el mensaje del Evangelio, ¿o no? ¿O por alguna razón no puedes? No puedes.
que cuesta mucho trabajo hablar, abrir la boca y hablar. Pero tenemos que hablar, hermanos. ¿Recuerdan las palabras de Pablo en Romanos otra vez? Cuando dice que así que la fe es ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene a una persona cuando oye hablar a otra persona la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Todo aquel, dice Pablo en ese mismo pasaje, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y recuerdas las preguntas que hace enseguida: ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo van a oír sin haber quien les hable? ¿Cómo? Obvio, ¿no? Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Abre tu boca y habla, anuncia a otros el mensaje del Evangelio. Hazlo usando las Escrituras. Y para que puedas dar testimonio del reino de Dios y explicar a otra persona del reino de Dios con las Escrituras, óyelo bien, tú tienes que conocer las Escrituras. No vas a poder explicar lo que no conoces, lo que no entiendes. Y otra vez, para que puedas conocer y entender la palabra de Dios y estar familiarizado con ella, no hay otra más que tienes que leerla. Léela, estúdiala, medítala. Bien, estaba pensando comentar algo, pero mejor no. Pablo les anunció el mensaje del Evangelio a aquellas personas. Vamos a ver la respuesta de esas personas. Versículo 24. Algunos se convencieron por las cosas que dijo, pero otros no creyeron. Cuando prediques el Evangelio, toma en cuenta esto, no olvides esto, te lo presenté. Siempre cuando predicamos el Evangelio va a haber dos respuestas. Habrá quienes crean y habrá quienes no crean. Habrá quienes sean convencidos no por ti, sino por la obra del Espíritu Santo en ellos, al escuchar la predicación fiel de la palabra de Dios, y habrá quienes no crean. Y esto nos recuerda cuál es la condición del mundo. En el mundo únicamente hay dos grupos de personas, nada más, no le busques. Solamente hay dos grupos de personas en el mundo: los que creen y los que no creen. Los que creen en Dios y los que no creen en Dios. Los que son salvos y los que no son salvos. Recuerda, no hay término medio. No hay nada como de que soy medio cristiano o soy medio salvo. No, o eres o no eres. Los justos o los injustos, hablando de la justicia que Dios da por medio de Cristo. Los que están en la luz o los que están en tinieblas. Los hijos de Dios o los hijos del diablo. No hay más. ¿En qué grupo estás tú? ¿En dónde estás? No te dejes engañar por tu corazón, creyendo que porque vienes a la iglesia cada domingo, ya por eso ya eres salvo. Porque no es así. Versículo 25. Después de discutir entre unos y otros, se fueron con las siguientes palabras finales de Pablo. Y Pablo les dice: el Espíritu Santo tenía razón cuando les dijo a sus antepasados por medio del profeta Isaías. Y aquí Pablo cita una porción del libro de Isaías en el capítulo 6, versículos 9 y 10. Y les dice, ese es lo que dice ese pasaje: Dios le dice al pueblo de Israel por medio de Isaías, versículo 26, ve y dile a este pueblo: cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán.
pues el corazón de este pueblo está endurecido. La Biblia en las Américas lo traduce como insensible. Y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane. Así que quiero que sepan, le dice Pablo a aquellos hombres que estaban ahí con él, quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles, y ellos la aceptarán. A diferencia de algunos de ustedes que no creyeron. Esa es la condición, esa es la realidad de la gente. Mira, cuando predicamos el mensaje del Evangelio, van a suceder una de dos cosas. Habrá gente que crea y habrá gente que no crea. En el caso de los que no creen, oye bien, no es porque no puedan creer, es porque no quieren creer. Y la razón por la que no quieren creer, la vimos, y Pablo se lo dice allí, con estas palabras de Isaías. Esos líderes judíos que estaban allí oyendo a Pablo conocían esa porción de la Escritura, la sabían, pero la pasaban por alto. ¿Ah? Y los que no creyeron porque no quisieron creer, y no quisieron creer por lo que Pablo les dice en palabras de Isaías en el versículo 27, pues el corazón de este pueblo está endurecido. Esa es la razón por la que la gente no quiere creer en Dios. Su corazón está endurecido. Y su corazón está endurecido porque ellos lo han endurecido. Deliberadamente cierran sus oídos, cierran sus ojos a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Y su corazón se endurece cada vez más y más, y llega al grado de que, como lo traduce la Biblia de las Américas, ese corazón ya está completamente insensible a la voz de Dios. ¿Y sabes cuál es la condición de una persona que ha endurecido su corazón a Dios? Mira, vamos a leerlo rapidito. Efesios capítulo 4. Efesios, la carta de Pablo a los Efesios capítulo 4, versículo 17. Y dice así: con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Y está Pablo hablándole a creyentes, y les dice: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están, oye, aquí está, mira, ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece. ¿Por qué? Porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. ¿Por qué? Porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Dios. Es así. No es que la persona no pueda entender, es que no quiere entender. Y esto nos recuerda, hermanos, mira, no hay una condición más terrible que un corazón endurecido e insensible a la voz de Dios. Y tristemente esa es la condición de mucha gente. Esa es la condición de mucha gente. Y repito, no es que no puedan creer, es que no quieren creer, porque cerraron su mente, sus oídos, sus ojos, su corazón a Dios, y no quieren volverse a Dios. ¿Te fijaste cómo dice Isaías? No quieren volver a mí, dice el Señor, para que yo, ¿qué? Para que yo los sane. Es que esa es la intención de Dios. Eso es lo que Dios quiere, sanarlos. Óyelo bien, Dios no quiere arruinarte la vida, Dios quiere sanarte. Eso es lo que Dios quiere. Y muchos cierran sus oídos y endurecen su corazón a la voz de Dios. Y ojo, hermanos y amigos que están aquí, oigan, y tenemos que hacer esta nota de aclaración. Cuidado, tú que estás aquí cada semana, cuidado, porque también los cristianos, o algunos que se dicen cristianos, entre comillas, pueden tener el corazón endurecido e insensible a la voz de Dios. Hombres y mujeres que semana tras semana están aquí
oyendo la voz de Dios a través de la predicación de su palabra, pero cierran sus oídos, cierran sus ojos, y en la medida en que lo hacen, su corazón se va endureciendo más y más, hasta el punto en que su corazón está completamente insensible a la voz de Dios. Y así como hace rato mencionaba yo algunas cosas que me animan al verlos a ustedes, también voy a mencionar que muchas veces hay cosas que me desaniman y me preocupan al verlos a algunos de ustedes. Al verlos aquí sentados, se supone que estamos delante de la presencia de Dios, escuchando la voz de Dios. Es triste, es preocupante ver cómo algunos tienen una cara una cara de desinterés, de sueño, de aburrimiento, de pesadez. Y es preocupante porque me temo que en algunos casos el estar aquí escuchando la voz de Dios semana tras semana y hacerlo sin la debida reverencia, sin el debido temor y sin el interés porque Dios me hable a mí, eso va endureciendo su corazón cada vez más y más. Y repito, puedes estar aquí semana tras semana, pero puede ser que tu corazón está ya completamente insensible a la voz de Dios. Estás aquí, pero ya anhelando, deseando, ya que termine, ya, vámonos. Te entra por un oído y te sale por el otro. Cuidado, cuidado. En la semana, a mitad de semana leíamos en la reunión de oración un pasaje en la segunda carta de Pedro, uno de los versículos, lo recuerdo más o menos, y dice el apóstol Pedro, así que asegúrense de esforzarse por comprobar que pertenecen a los que Dios ha llamado. Esfuérzate por comprobar si de veras perteneces a los que Dios ha llamado o no. Cuidado con esto, porque puede ser, repito, que estés aquí, pero puede ser que estés aquí con tu corazón bien endurecido a la voz de Dios, insensible a la voz de Dios. Cuidado. Vamos a terminar ya leyendo los últimos versículos y les agradezco su paciencia. Versículo 28 del capítulo 28. De hecho ya es el versículo 30 y 31, dice, durante los 2 años siguientes Pablo vivió en Roma pagando sus gastos él mismo. Recibía a todos los que lo visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo y nadie intentó detenerlo. 2 años allí en Roma, en esa casa alquilada, rentada, donde Pablo estaba hospedado. 2 años en los que probablemente estaba esperando que fuera juzgado ante el César. No sabemos qué pasó, ya Lucas no dice qué pasó. No sabemos si de veras Pablo compareció ante el gobernador o no. No sabemos si probablemente lo juzgaron y lo encontraron inocente y le dieron la libertad. O no sabemos si simplemente se quedaron esperando a que llegaran los testigos, las pruebas, y no llegaron y pues simplemente dejaron ir a Pablo. No lo sabemos. Lo que sabemos es que mientras estuvo allí, Pablo no perdió el tiempo. Y estando en esa casa, dice que recibía a todos los que lo visitaban. Y esto, mira, rapidito, creo que también nos enseña algo, y algo que tú y yo podemos hacer, y es bien sencillo, a la hora de predicar el mensaje del Evangelio. Abre tu casa. Abre tu casa. Para que otros vengan y tengas allí la oportunidad de predicar el mensaje del Evangelio. Y una vez que lo hagas, proclama con valentía, igual que Pablo, como dice el versículo 31, proclama con valentía el reino de Dios y enseña a otros acerca del Señor Jesucristo. ¿Recuerdas? Ese es el propósito. Recuerda, el Evangelio es Cristo.
Predicar el Evangelio es predicar de Cristo. Hablar del Evangelio es hablar de Cristo. Enseñar del Evangelio es enseñar de Cristo. Hazlo, abre las puertas de tu casa y hazlo con valentía. Proclama el reino de Dios. Esta no fue la última vez que el apóstol Pablo estuvo preso en Roma. Tiempo después de esto, de lo que Lucas narra, tiempo después a Pablo lo volvieron a apresar por la misma razón, por predicar a Cristo Jesús. Y lo volvieron a llevar a Roma. Pero en esa segunda ocasión a Pablo ya no le dieron el privilegio que le dieron en esta primera ocasión. Ahora ya lo pusieron en un calabozo, en una prisión, encadenado, en Roma. Estando allí en esa segunda ocasión en Roma, prisionero, en un calabozo, Pablo escribió una carta. La segunda carta a Timoteo. Y en esa carta vemos algunas cosas, y con esto quiero terminar. Segunda de Timoteo. Primero en el capítulo 2, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Mira cómo le dice Pablo a su amado hijo en la fe, a Timoteo, versículo 9. Debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal. Pero, dice enseguida, la palabra de Dios no puede, óyelo bien, no puede ser encadenada. ¿Ah? No puede ser encadenada. Y esto nos enseña algo, mi hermano, independientemente de las circunstancias en tu vida, pídele a Dios que te use y que te dé la oportunidad para anunciar a otros acerca de Cristo Jesús. Recuerda, tú podrás estar en muchas aflicciones, puedes estar incluso como Pablo en una prisión, pero la palabra de Dios no está o no puede ser encadenada. Abre tu boca y predica la palabra de Dios. Y cuando lo hagas, vas a ver cómo la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Aquí en esta segunda carta a Timoteo encontramos las últimas palabras del apóstol Pablo que tenemos registradas. Las últimas palabras de su vida. Y quiero que lo veamos. Capítulo 4. Versículo 5. Mira la recomendación que le hace el apóstol Pablo a Timoteo. Pero tú debes mantener la mente clara, ¿cuándo? En toda situación. ¿Te fijas? Debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles, ¿te fijas? Habla, abre la boca, dilo. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Ahora mira, aquí viene. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Oh, que el Señor nos conceda esto también a nosotros. Que por la gracia de Dios y con la ayuda de su Santo Espíritu, nosotros podamos perseverar, permanecer fieles, firmes, aún en medio de las peores tormentas de nuestra vida. Que podamos pelear la buena batalla, que podamos terminar la carrera y permanecer fiel, sabiendo que nos espera lo mismo que a Pablo, versículo 8. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Demas me abandonó porque aman las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, no te olvides de traer el abrigo que dejé con Carpo en Troas. Tráeme también mis libros y especialmente mis pergaminos. Alejandro, el que trabaja el cobre, me hizo mucho daño, pero el Señor lo juzgará por lo que ha hecho. Cuídate de él, porque se opuso firmemente a todo lo que dijimos. La primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó. Todos me abandonaron.
que no se lo tomen en cuenta. Pero el Señor, oye bien esto, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud, para que todos los gentiles la oyeran. Y Él me libró de una muerte segura. Así es, y el Señor me librará de todo ataque maligno y me llevará a salvo. ¿A dónde? A su reino celestial. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre.